Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes. Les indicamos, como nos ha recordado algún oyente, que efectivamente los dos últimos programas hemos tenido problemas de sonido. Saben que cuando hacemos los programas pues no podemos parar, no podemos cortar y estamos intentando solucionarlo. Parece que hoy ya no va a suceder. Si sucede, no se preocupen, que estamos con el tema y lo intentaremos arreglar mañana. Era un pequeño inciso para aquellos que pensaban que había habido un ataque o alguna cosa. No, las cosas son más sencillas. El equipo parece que con tantos golpes, tantos viajes, a veces no acaba de funcionar de forma correcta. Esperemos que hoy no sea el caso. Empezamos domingo, donde va a empezar otra semana de esas intensas. A ver si mañana es cierto que decide la audiencia si archiva o acota la investigación del juez Peinado. Dos escenarios obviamente muy diferentes y dos escenarios que llevan los nervios totalmente al entorno de la Moncloa. Obviamente una decisión u otra. Hablaremos de eso en primer lugar en una semana donde no solo saltará el tema de la audiencia, también la denuncia de Sánchez, también el tema del hermano que ha sido complicando cada vez más las últimas horas, el tema de Begoña, que les vamos a decir donde podría darse la suspensión del segundo máster de la propia Begoña tras saberse, por ejemplo, de que había mentido incluso en el número de alumnos, no es obviamente en la universidad, y como no, la semana donde Ábalos también se va a decidir si se mantiene o no se mantiene dentro del PSOE con todo lo que puede significar. Aquellos que crean que estos días iban a ser flojos, pues oiga, pues va a empezar y está empezando el loco octubre, al que creemos que va a seguir un extraordinario noviembre. Nosotros vamos a intentar estar aquí en esos meses, creemos, muy interesantes. Luego nos vamos a ir a ver a esos movimientos que alguna vez hemos comentado, de que los movimientos internos del PSOE a veces no parecen muchos, se centran en temas como González, etcétera, etcétera, y nosotros siempre hemos dicho que González ya forma parte de la vieja guardia, una persona que algunos pueden respetar, otros menos, pero que no pinta mucho en el PSOE, pero sí que pintan algunas agrupaciones y es donde parece que los nervios cada vez son más evidentes. Como sabrán, se han suspendido las primarias del PSOE en Castilla y León para que no salga el señor Tudanca. Se han suspendido, que iban a ser el día 9 de noviembre, antes del Congreso, y lo que nos informa, lo que nos transmite este movimiento desde Ferraz es que cuando son temas, entre comillas, de agrupaciones menores, abusan. Estos no son igualitarios para nada. Estos, si hay que darles, no se van a meter con la agrupación de Cataluña ni con el País Vasco, no, van a ir por Castilla y León para intentar dar señales de liderazgo. Lo que están dando es señales de abuso. Un error, creemos, estratégico de calado en este PSOE que parece intentar aglutinar, en cierta manera, la simetría entre la distancia que pone Sánchez y la simetría entre poder gobernar o no los próximos meses. Luego nos iremos a ese momento, digamos, que podemos decir sorprendente, pero que responde un poco a lo que estamos viendo los últimos días. Y es esa, no sabemos cómo decirlo, esa comunicación, esa información que ha ido diciendo el señor Iván Redondo. Recordarán la mano derecha de Sánchez durante el primer periodo, donde dice que si Feijóo quiere llegar a la Moncloa, debe hacerlo de la mano de la derecha plural, es decir, con Junts y el PNV. ¿Les suena el discurso? ¿Va a ser Iván Redondo el nuevo asesor de Feijóo? Sorprende, por cierto, señor Iván de Redondo, que dijo que Yolanda Díaz iba a ser la primera mujer presidenta del gobierno. En fin, está claro que lo que está dejándose en evidencia es que seguramente fue un buen defensor del presidente Sánchez, el señor Iván Redondo, montando su chiringuito con sus 1000 asesores, pero es un pésimo estratega. Hay que decirlo así, Iván. Lo de tirar luces hacia adelante no lo tienes muy claro. Por si alguien lo dudaba. Nosotros sí que tenemos claro que los movimientos Sumar Podemos va a significar precisamente y posiblemente el fin de Yolanda Díaz dentro de la política, lo cual, miren, siempre es una noticia satisfactoria. Saltaremos luego a Cataluña, donde ella ha sido abucheado en un festival de Castells, saben eso, que se suma uno encima de otro para subir torres humanas, y alguno debería hacerle ver a ella que no estaba diciendo de que gracias a él todo había vuelto a la normalidad en Cataluña.
pues el abucheo, los gritos de independencia, etcétera, etcétera. Por si alguien no se ha dado cuenta, los ha animado el presidente Sánchez. Ha aprovechado Puigdemont para decir que no esperes aplauso del pueblo si no conoces la Cataluña real. En fin, si lo de ella es un despropósito, lo de Puigdemont, que es quien ha citado esta frase, ya no sabemos cómo citarlo. Luego iremos rápidamente a una noticia económica. Se ha conocido hoy que los créditos con riesgo de impago en la banca rozan el 7% en la economía que va como un cohete. Imagínense si fuéramos como un dron o fuéramos como un avión de papel. Esto sería un desastre. Y hemos dejado para final que se cumple cuando hacemos el programa, cuando empezamos el programa, el primer aniversario del 7 de octubre, un año de aquellos atentados de Hamas contra Israel, que han supuesto todo un cambio en Oriente Medio y que algunos creen que una de las cosas que tiene muy clara la idiosincrasia, vamos a decir, del gobierno israelí, es que los aniversarios le gusta recordarlos. Irán ha suspendido todos los vuelos en el país. Hace unas horas parece que se huele tormenta. Vamos a decirlo así, de una forma elegante. Con eso empezaremos ya la semana, una semana, como decimos, que vamos a iniciar en las próximas horas, cuando la audiencia va a decidir si se archiva o se acota la causa del juez Peinado contra la señora Begoña Gómez. Obviamente, una decisión u otra va a dejar informaciones, satisfacciones, cabreos, enfados, nervios, todo lo que ustedes quieran. Nosotros saben que nos gusta apelar a la calma y la tranquilidad, sea la decisión que se tome, que nadie piense que la decisión que tome la audiencia va a tener no sabemos cómo decirlo, una maniobra política detrás, porque la presión a la audiencia se puede imaginar que ha sido brutal. Y miren, lo primero que hay que empezar a pensar es que en los momentos tensos es cuando más calma y tranquilidad hay que mantener. Y mañana viene uno de esos momentos tensos con la decisión de la audiencia de si archiva, que podría considerarse una victoria de la Moncloa, sería bastante sorprendente, también hay que decirlo, o acota la causa del juez Peinado. Acotar, aunque algunos venderían de que es una manera de restringir la actividad del juez, lo que está diciendo es que hay suficientes indicios para que siga adelante. Quiero que nadie duda a estas alturas que si en vez de llamarse Begoña Gómez, este caso se llamara Pepita Pérez, pues no estaría, obviamente, ni decidiendo la audiencia, ni seguramente estaríamos hablando del tema, porque las evidencias son tan sustanciales que parece que el archivo no tiene ningún sentido. Desde aquí siempre hemos explicado que la defensa de la señora Begoña Gómez, de la misma manera que la de Pedro Sánchez, que nos gustaría saber, por cierto, quién la paga, a cargo del señor Camacho, es un despropósito. En cierta manera recuerda a la defensa, para que vean aquello, la catalanización de la política española, a la defensa del señor Boyer, de todo el independentismo, que muchos aspavientos, muchos movimientos judiciales, y al final sumas, victorias y derrotas. Y Boyer, perdón, es un auténtico desastre jurídico. Como quien dice, no ha ganado nada o casi nada. Que a lo mejor un día le da un golpe de suerte y le sirve para salir en los medios, nadie lo discute. Pero al final la efectividad judicial es cuando consigues que en los momentos claves se tomen decisiones a tu favor. Y en ese aspecto parece que la defensa de Camacho no tendría, según todas las informaciones, la capacidad de haber convencido a la audiencia para archivar el tema. Argumentos pueriles, argumentos que además con todas las pruebas que están saliendo y con toda la información que ha recopilado el juez Peinado, parece que no tienen ningún tipo de lógica su archivo. En todo caso, parece que quizás se acote alguno de los elementos de la investigación del juez Peinado. Recordarán que hace unas semanas transfirió el tema del software, esta propia audiencia, al juez Peinado desde el juzgado, si no nos equivocamos, número 48, y es evidente que si le dan en aquel momento más fuerza al juez Peinado, no será para archivarlo en las próximas horas. Aquí podríamos hacer futurología y todas esas historias, pero nos gustaría centrarnos, vamos a decirlo así, desde esa calma y tranquilidad que nos gusta exportar en cada programa, en qué podría pasar en caso de que se acotara.
en caso de que se archivara, pues saldrían, se imaginan, escándalo, la justicia comprada, todo eso creo que todo el mundo lo tiene claro que saldría, pero vamos al escenario más probable, que sea que siga adelante la investigación. Lo primero que nos estaría diciendo la audiencia es que ya no es un acto individual del juez Peinado. Lo que nos dirían es que hay más jueces que estiman que debe seguir el tema, lo cual es un refuerzo de los movimientos de Peinado en un momento como el actual. Es probable que si se produjera ese acotamiento, pero que es en el fondo una patada hacia adelante, el juez Peinado tomara medidas como citar nuevamente a la señora Begoña Gómez o citar nuevamente al presidente del gobierno. En este octubre-noviembre, digamos, complicado. Todo eso además nos llevaría a una cosa muy interesante, y es que parece que fuera de los plazos ordinarios no habría impedimento para que el juez siguiera adelante con nuevas líneas, nuevas investigaciones y sobre todo nuevos interrogatorios. Y cada día, como quien dice, van surgiendo novedades sobre estos casos. Y como pueden imaginar, si el cese del señor Óscar López, antiguo jefe de gabinete del presidente Sánchez, uno de los motivos fundamentales fue lo que él considera el presidente la poca defensa de su mujer, pues con este nuevo movimiento, el equipo del académico, el nuevo director de gabinete del presidente, pues tendría muy pocas opciones de intentar buscar alguna solución, porque se imaginan que una mujer imputada ya no por un juez, sino por la confirmación de la audiencia, pues no valdría irse al cine, no valdría irse al teatro, no valdría irse de exposición o al Festival de Cine de San Sebastián. Todo eso no valdría. Sería inocuo. Aunque es cierto que habría la campaña de los medios prostituidos, vamos a decirlo con claridad, que seguramente seguirían insistiendo en la inocencia de la señora del presidente y seguirían elevando el caso a un tema de corrupción judicial. Y a nadie le extrañe que la presión por ese movimiento posterior, vamos a decirlo así, de la audiencia, sería pues, y lo van a ver, pues que aparezcan los nombres de todos los jueces, que sean acusados, ya no sabemos si lo del CNI, como fue el señor Peinado, o otras historias o misterios. Fíjense que todo se va a decidir en unas horas y lo que va a ser interesante, que explicaremos mañana, es a raíz de esa decisión todo lo que va a suceder. Algunos creen que si la audiencia decide, además de que también cuando se decida el tema de la querella del presidente Sánchez tampoco se estimara, si esos dos casos fueran en contra del presidente, algunos creen que el presidente estaría en ese callejón sin salida, donde debería intentar articular de alguna manera algún conejo en la chistera para intentar sacar adelante los temas. Algunos hablan incluso que podría significar un movimiento de adelantamiento electoral, porque sería un camino, consideran, donde podría intentar jugar a aprovechar la fuerza mediática que todavía tiene y en cierta manera la poca fuerza que está demostrando los últimos días, últimas semanas, el propio presidente Feijóo del Partido Popular. Es como una competición, como pueden darse cuenta, una competición de carreras, donde la sensación es que no hay límite y vamos a tener que sudar hasta el último segundo para ver dónde llega. Porque además de estos casos, esta semana pues tenemos el tema Ábalos, que recordarán se dieron 5 días para decidir si queda expulsado o no del partido, que han de vislumbrarse a principios de semana, y es otro elemento importante, porque ustedes pueden imaginarse si el señor Ábalos, el secretario general del PSOE, es definitivamente expulsado del partido, querría decir de que es abandonado a su propia suerte. Creo que nadie duda que si el señor Ábalos es admitido, pues lo que está haciendo el PSOE es arriesgarse a que salgan más informaciones y a tener un problema interno grave. De la misma manera que se están, entre comillas, desde el socialismo comiendo el tema del hermano, con toda la parafernalia de esa potencial trama criminal que vamos hablando desde hace mucho tiempo, con el tema de la señora, que según parece, la señora Begoña Gómez, incluso
mintió a la Complutense diciendo que habría alumnos nuevos de fuera del país, etcétera, etcétera, para intentar conseguir y tener más margen de actuación. Los tres temas, Ábalos, hermano, señora, pueden confluir durante esta semana y van a recibir o no un fuerte impulso con la decisión mañana de la audiencia. Y nosotros saben que desde el primer momento, o casi desde el primer momento, hemos dicho que todas esas misiones, esos objetivos que hablan de potenciales, por ejemplo, mociones de censura, etcétera, etcétera, son bastante inviables. El propio Sánchez ha dicho en más de una ocasión que él a veces, bueno, a veces no, ha dicho que a lo mejor podía o se le ocurría gestionar sin la capacidad legislativa del Congreso. Es decir, gestionar a golpe de decreto, por llamar de alguna manera, acercándonos en cierta manera a algo que no parece muy democrático. Pero si se dan cuenta del detalle, es que sacar al presidente Sánchez a día de hoy con un pacto por los votos que tienen los partidos y sus diputados parece bastante complicado, excepto que haya algún movimiento dentro del PSOE. Es algo que hemos repetido en muchas ocasiones, aquellos que hayan oído, no, se va a juntar aquí el PP y Junts le va a dar votos y van a hacer una moción a cambio de no haber de convocar elecciones. Yo no sé, pero no creemos, tan ignorante al señor Feijóo de creerse al señor Puigdemont a estas alturas. Con lo cual es un camino complicado. Y el resto de pactos, pues no llegan, vamos a decirlo así de claro, por mucho que sumen al PNV, no llegan. Esa es la realidad, con lo cual la salida hipotética de Sánchez solo puede devenir en el caso hipotético que dentro del partido haya suficiente conflicto que algunos estimen que no se puede seguir a más de cara a ese congreso de finales de noviembre. Y antes de ese congreso había las primarias en Castilla y León que iban a significar, parece ser, la renovación del señor Luis Tudanca, que no contaba con el apoyo del presidente y que, nada, aquí no nos vamos con hostias. En el PSOE de Ferraz dicen, oye, no van a ganar los nuestros, suspendemos el Congreso. Con la excusa de que es 2 semanas antes del Congreso General, nos inventamos que no se puede hacer y aquí eliminado. Bronca intensa entre el PSOE de Castilla y León y Ferraz, pero con un pequeño matiz interesante. Fíjense, Ferraz no tiene narices de enfrentarse pues al PSOE andaluz, al PSOE vasco, al PSOE catalán. Al catalán que les vamos a decir, que es el que le ha dado la victoria. Va un poco de abusamenores enfrentándose al de Castilla y León, donde, por cierto, ni gobiernan, y donde sus números son bastante flojos, que es la realidad del PSOE fuera del entorno de Sánchez. Y ahí, ese brete vuelve a ser un inicio, no diremos de revolución, pero un principio de cambio que puede ser interesante, porque si se abusa de Castilla y León, ¿por qué no se va a abusar de otra comunidad autónoma por parte del PSOE? Es algo que no se puede olvidar. Los movimientos para sustituir al presidente Sánchez, para que se convoquen elecciones, deben venir desde dentro del PSOE y no, como hemos repetido en muchas ocasiones, desde el entorno, por ejemplo, de Felipe González, que tiene su fuerza, tiene tal, pero no tiene suficiente capacidad con el partido a día de hoy. Eso es algo que no podemos negar, y en eso obviamente debería trabajar en aquello que denominamos contrainformación el Partido Popular, es decir, facilitando, elevando aquellos movimientos internos de bronca del PSOE a un lugar, digamos, donde pudiera notarse y fuera conocido por la gente. Pero el PP está a otras historias. Ha sido las últimas horas Iván Redondo quien ha aconsejado. Iván Redondo, recuerden, el alma mater del propio presidente Sánchez, aquel que formaba el triunvirato, junto a Bolaños y otra persona que asesoraban a Sánchez desde el primer momento. Pues él ha sido el que ha dicho que para que Feijóo llegue a la Moncloa necesita una derecha plural. Esa derecha que siempre le ha funcionado al PP, dice, con Junts y el PNV. Si alguien dudaba de dónde venía la fuente de inspiración de Feijóo,
creo que ha quedado en evidencia, porque los movimientos de Feijóo son los tradicionales de hace 20 años, como si el mundo no hubiera evolucionado. Feijóo seguramente no sabe utilizar un email, con lo cual no sabe que el mundo ha evolucionado en los últimos 20 años, que la comunicación ha cambiado, que la gente no sigue lo que uno decide, sino lo que uno logra generar confianza. Y hombre, y seguir la línea que ha puesto Iván Redondo, algunos piensan que puede ser simple y llanamente una trampa intelectualmente pobre, pero que algunos necesitan cazar para sentirse importantes. Porque, fijo, nosotros entendemos que usted puede hacer caso a Iván Redondo, que demostró, por cierto, que fue el mejor defensor del presidente, hizo cosas bastante sorprendentemente positivas para el presidente que hicieron que se mantuviera en esos momentos duros, pero ha demostrado con el tiempo que cuando no está en el centro del escenario es un pésimo visionario, un pésimo incluso estratega. Si no está con los focos, Iván Redondo necesita decir cualquier, gilipollez para volver a estar en el escenario. Fíjense que aquí lo hemos citado ahora, que a lo mejor llevábamos, sí que lo hemos citado algún día últimamente, pero llevábamos mucho tiempo sin hablar de él. Recuerden que él fue el que dijo que Yolanda Díaz sería la primera presidenta mujer de España. Yolanda Díaz. Cuando, señor Iván Redondo, si usted fuera coherente, lo que debería decir es que en esas reuniones de 3 se habló intensamente de si era necesario en aquellos tiempos cesar a Yolanda Díaz por haber mentido en los 3 másters. Y esto, con todo respeto, no lo puede negar. Pero claro, no les interesaba, porque les interesaba cargarse al señor Pablo Iglesias y creían que la señora Yolanda Díaz podía ser un apoyo fundamental en estos movimientos. Oiga, que tiene su lógica y ahí está Sánchez. Pero por eso mismo parece que ese consejo a Feijóo de que necesita la derecha plural de Junts y el PNV parece más una trampa para que solo caiga un ignorante que una realidad. Porque a veces toca apoyarse en los números, y nosotros insistimos en ese tema. La suma de PP, aunque fuera muy grande, con la suma de Junts y PNV, que podría irse a 10, en un momento extraordinario a 15, no llegarían de ninguna manera a tener la mayoría para gobernar. Y si además se vende el mensaje, y la comunicación es fundamental, se vende el mensaje que el PP prefiere a Junts y al PNV y Junts, que el pacto natural con aquellos que se fueron del partido, que se llaman Vox, lo que harían es una fuga de gente para que Vox subiera lo suficiente, que tampoco se piensen aquí, pero a lo mejor llegar a los 40 de nuevo, que hiciera imprescindible su presencia en un hipotético nuevo gobierno. Y esa es la realidad. ¿Qué suma más? Feijóo, los 15 del PNV o Junts, con todas las divergencias que crean, o los 30-40 de Vox. Vamos. No somos Einstein tampoco, pero la relatividad a veces no es tan difícil de explicar. Parece obvio que 40-30 son más que 10-15. Y además hay un factor comunicativo importante. ¿Cuánto votante del PP no admite un pacto con Junts y PNV? Estas son las encuestas que debería hacer el PP internamente a sus votantes, de estas que encarga no a Tezanos, sino a los suyos, porque se darían cuenta de que una mayoría de votantes del PP, y aunque fueran un 20 o un 30% solamente, es suficiente, preferirían un pacto con Vox que un pacto con Junts y el PNV. Eso es estrategia. Y eso es lo que no se entiende que no vea al señor Feijóo. Porque obviamente eso no quiere decir, ya que es algo que hemos replicado en 1000 ocasiones. Eso no quiere decir que haya que tender directamente la mano a Vox, que haya que abrazarse a Vox en cada esquina, no. Eso quiere decir tener las cosas claras. Y se puede luego plantear una estrategia que puede ser la de no confrontación, por decirlo claramente, para intentar buscar algún tipo de acuerdo en el futuro.
Y nosotros recomendamos en su momento, recordarán hace unas semanas a Vox, que ellos lo que debían hacer es tender la mano, decir, oye, nosotros con el PP podíamos hacer muchas cosas, pero no queremos entrar si entra el PNV y Junts. Y ese mensaje incluso de Vox sería positivo para ellos, porque al final es cierto, y solo hay que ver la tendencia en Europa, que las políticas de lo que podríamos denominar centro-derecha y derecha un poco más allá, se están imponiendo en esas transformaciones en Europa. Con mejores candidatos, peores candidatos que pueda haber en España. Pero al final, la gente es lo que está apostando. Y en esa apuesta es fundamental tener las cosas claras. Porque de la misma manera, y lo vamos a decir con rotundidad, de la misma manera que el mensaje clave de cierta izquierda o una mayoría izquierda es que, miren, mejor Sánchez que al menos no gobierna a la derecha, podría empezar a elevarse el mensaje de que, miren, mejor Feijóo que al menos no gobierna la izquierda. Esos son mensajes básicos, pero que tienen calado. Porque lo que nos están diciendo en un lado, desde lo que podríamos denominar elementos de izquierda, es que Sánchez no es el mejor, ni mucho menos, sobre todo desde la extrema izquierda. Pero oiga, no gobierna la derecha, que saben que se comen los niños y va matando a la gente por la calle. Pues oiga, pues podrían explicar desde el entorno del centro derecha y la derecha más allá, de que oiga, mejor Feijóo, que al menos no se come los niños, que Sánchez y los comunistas, que empobrecen al país hasta las últimas consecuencias. Eso es comunicación, eso son las historias que los ciudadanos quieren escuchar. Y a quien parece que cada vez van a escuchar menos es a Yolanda Díaz, que cada vez está más desaparecida, porque la pugna desde la extrema izquierda, casi residual, ha tenido su periodo de gloria. Con Pablo Iglesias, pues parece cada vez más evidente en esa pugna con Podemos. Creo que nadie duda a estas alturas que Yolanda Díaz es la pieza a cazar. Seamos sinceros, no porque sea un intelecto, no porque le tengan miedo, porque es un fracaso político, lo fue en Galicia, lo sigue siendo en España, aupada por ciertos medios de comunicación y gente como Iván Redondo, que parece que no tiene más recorrido que sus propias mentiras y su escaso ego. Escaso ego público, queremos decir, obviamente, porque internamente parece que tiene y mucho. Y es obvio que como en su momento murió Ciudadanos, como en su momento desapareció, en su momento Podemos, aunque ahora parece que recupera, como en su momento bajó Vox, al final estos son escenarios donde los errores de otros hacen que subas o bajes o te extingas. Y parece claro que Yolanda Díaz cada vez tiene menos recorrido y que el invento de sumar, aupado por ciertos medios, parece que está en las últimas. Y fíjense que es muy curioso, porque cuando las cosas están en las últimas, uno dice, oiga, mire, es que tú estás fatal. Ahora que se ha hablado de la baja laboral, que se podía recuperar la gente, y se ha puesto el ejemplo que hace, esto es como, con todo respeto, pueden suceder las cosas extrañas, cuando uno parece que está en las últimas y de golpe vuelve a recuperarse. Habitualmente es porque o aparece una novedad o ha habido alguien que lo fomenta, que es el caso obviamente del independentismo en Cataluña. Y hoy nos hemos dado cuenta con ese abucheo en un acto de los Castells en Tarragona. Castells, saben, es esas cosas que se sube una persona encima de otra y montan como un castillo, castillos en catalán, donde ha sido abucheado y con el grito de independencia el señor Salvador Illa cuando ha entrado en el recinto. Es curioso, porque el socialismo nos está vendiendo que Cataluña ya es normal, que todo era normalidad. Pues parece que no todo es normalidad. Y ha aprovechado también Puigdemont para decir que no esperes aplausos del pueblo si no conoces la Cataluña real. Una frase que debería hacernos reflexionar, porque parece que nos está diciendo Puigdemont que la Cataluña real es solo lo que les votan a ellos, de la misma manera que para ellos Cataluña es solo los que votan a Junts. Otro rol estratégico de Puigdemont, pero Puigdemont siempre hemos dicho nunca ha sido el más listo y ahora está muy desesperado. Pero lo que nos está indicando es que realmente estos movimientos, estos combates dialécticos, confirman que la normalidad en Cataluña no existe. Es un artilugio que se han inventado algunos
por un descenso de unos, que es evidente, de la independencia, y un fracaso de otros que parecen no acaban de entender cuál es su posición. Está claro que ella está donde está porque otros han fracasado, hablamos obviamente del proyecto de Ciudadanos, y está claro que Junts no gobierna porque el independentismo ya no tiene la fuerza que podía tener en otro momento. Y empezamos la semana y no queremos dejar de hablar de un tema para ponerlo anotado. El riesgo de impago de los créditos roza bancario en España el 7%. Es detallarlo. Es decir, a día de hoy el cohete no funciona. El cohete no funciona. Y es un detalle que hay que remarcar porque vienen meses complejos. Se han disparado el número de concursos de acreedores y solo hay que ver, hablar con la gente que gestiona empresas, pequeños negocios, que las cosas no van como van y que están hartos del disparate fiscal al que estamos en este momento en España. Y saltamos fuera rápidamente para un último tema. Hoy, día 7 de octubre, se cumple un año de los atentados de Hamas en Israel. Recuerden, 1.300 muertos. Hoy se han suspendido todos los vuelos en Irán por el riesgo o el miedo a que suceda una respuesta a los ataques de misiles del martes. Saben que de este tema intentamos hablar porque es importante. Israel se ha quejado a España de que vuelve a hacer un acto, consideran, de propaganda del mundo, digamos, radical islámico. España parece que en esto es otro fracaso del ministro Álvarez. Y la realidad es que hay que estar muy atentos a lo que puede pasar, porque en Israel tienen esa curiosa reflexión de que los aniversarios les gusta conmemorarlos. Y si hubiera que perfilar, si hubiera que hacer diván redondo, como ha dicho el Confijo, si hubiera que perfilar qué día responderían al ataque de Irán, Israel, pues parece obvio que lo harían el día de algún aniversario importante. Y qué mejor aniversario que este primer aniversario de esos atentados de Hamas contra Israel. Habrá que estar pendiente en las próximas horas también del mundo, pero sin despistarnos, obviamente, de la esencia de este país, con las decisiones de la audiencia en las próximas horas, que van a marcar, sin lugar a dudas, todo lo que va a suceder en los próximos días. Nosotros seguimos de movilidad, esperemos que hayan funcionado mejor los micrófonos hoy, porque es algo que nos desespera a veces, porque cuando estamos en medio del programa no tenemos los recursos para hacer cambios, y esperamos que hoy se haya solucionado. Seguimos insistiendo en las conferencias coloquio, la que hicimos en Bilbao, agradecerlo nuevamente, la que habrá en Palma en noviembre, Gijón en enero, y cualquier otra, ya explicamos el otro día, pues solo deben contactarnos para intentar ponerla en activo en las próximas semanas. Nosotros empezamos esta semana, de aquí al jueves todos los días en movilidad, luego ya volveremos a Barcelona. Recuerden las aportaciones, todas esas historias en este octubre, que parece va a venir muy intenso, y ya avanzamos como noviembre, mes donde hay el Congreso del PSOE. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.